En esta presentación vamos a ver la forma en la que se hace la contabilización, el cómputo de los plazos y la forma de presentación de los recursos. En términos generales, esto aplica tanto para los recursos de objeción como también para los recursos contra el acto final. En el caso de la objeción, aquí es donde vamos a encontrar posiblemente un mayor cambio con respecto a la forma en la que se contabiliza el plazo para la presentación de recursos, puesto que en el régimen anterior la forma de contabilizar el plazo se hacía a partir de una regla que decía que el plazo para objetar era del primer tercio del plazo para la recepción de ofertas, contado desde el día siguiente a la publicación del cartel o pliego de condiciones y hasta el mismo día de la apertura. Esto contado en días hábiles suponía que había que empezar a contar al día siguiente de la publicación la cantidad de días y dividirlo entre 3. Si había una fracción resultado de esa operación matemática, la fracción no se contabilizaba en el plazo. Por ejemplo, si el resultado era 3,4, pues el plazo para presentar la objeción era de 3 días. En el caso del ICE, como tiene reglas especiales, las ha tenido prácticamente la mayor parte de la etapa histórica de la contratación administrativa y la contratación pública, su plazo era inferior para presentar objeciones y era de 1/4 del plazo para la recepción de ofertas. En ese caso, la forma de contabilizar es similar. En días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del cartel, hasta el día mismo de la apertura, siempre en días hábiles y sin contar fracciones, pero como vemos era inferior al régimen ordinario de la Ley de Contratación Administrativa. En la Ley General de Contratación Pública, la regla cambia y el legislador pone plazos fijos para objetar los pliegos de condiciones según se trate de un tipo determinado de licitación. Licitación mayor, el plazo es de 8 días hábiles, la licitación menor, el plazo es de 3 días hábiles y en la reducida, el plazo es de 2 días hábiles. En el régimen especial del ICE, que revive por decisión de la Sala Constitucional, esta entidad, así como RACSA o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, cuando promueven licitaciones, mantienen la regla de la Ley 8660, su régimen especial. En el caso de los recursos contra el acto final, el tipo de recurso en la Ley de Contratación Administrativa dependía de la cuantía del acto impugnado y esto nos llevaba a que si el acto impugnado era una adjudicación por varias líneas, había que sumar los montos de las líneas impugnadas. Pero en aquellos casos en los que la licitación se hubiera declarado desierta o se hubiera declarado infructuosa, no había monto de adjudicación. Por lo tanto, la referencia para saber el tipo de recurso a interponer era el monto ofertado, el monto de la oferta que tenía interés en presentar el recurso. Y eso llevaba a comparar ese monto con la tabla de límites económicos de la contratación administrativa, que clasificaba a las instituciones por estrato presupuestario de la A al J, siendo las instituciones del estrato A las que más poder de compra, más presupuesto tenían para la compra de bienes y servicios no personales y las del estrato último las que menor presupuesto tenían. A partir de eso, la tabla incorporaba una columna y esa columna decía recurso de objeción y en ella se daba un monto. A partir de ese monto se presentaba recurso de apelación ante la Contraloría General de la República. Si el monto era inferior, el recurso que procedía era el de revocatoria. En ese régimen estaba claro que las contrataciones directas de escasa cuantía siempre iban a tener recurso de revocatoria, pero en el caso de las licitaciones públicas o de las licitaciones abreviadas, el recurso podía variar dependiendo del monto impugnado. En una licitación pública, por ejemplo,
si únicamente se interponía recurso contra una de sus líneas y el monto era inferior al de la tabla de límites económicos, el recurso que procedía era de revocatoria. Y eso es importante tener claro que cambia en el régimen de la ley de contratación, la Ley General de Contratación Pública, puesto que ahora hay un plazo fijo por tipo de procedimiento, salvo en un caso particular de la caja que veremos en su momento, y ahora es independientemente del monto, es el tipo de procedimiento el que determina el tipo de recurso. Licitación mayor tendrá siempre apelación ante la Contraloría y licitaciones menores y reducidas tendrán siempre revocatoria, con independencia de si se está impugnando una línea, dos, o si el concurso se declaró desierto o infructuoso. En el caso de los recursos contra el acto final promovidos en procedimientos promovidos por el ICE y sus empresas, hay un régimen especial basado en la ley 8660 que determina que el recurso de apelación solo procede en las licitaciones públicas, mientras que la revocatoria procede en las licitaciones abreviadas y en la contratación directa de escasa cuantía que sigue existiendo para el ICE y sus empresas, no está contemplado recurso contra el acto final. En la Ley General de Contratación Pública es importante tener claro que los plazos comienzan a contar, los plazos en general, no solo para la presentación de recursos, comienzan a contar siempre a partir del día hábil siguiente a la notificación de los actos que se hace por medio del Sistema Digital Unificado, hoy día el SICOP, siempre a partir del día siguiente. Es decir, que si el plazo para lo que sea, una aclaración al pliego, una objeción, una subsanación, inclusive si se trata ya en términos de la oferta, y nos dicen 3 días hábiles, el plazo comienza a contar a partir del día siguiente a la notificación. Y es además, como lo aclara el artículo 242 del reglamento, se inicia a partir del día hábil siguiente a la notificación de todas las partes, que se hace por medio del SICOP. El sistema tiene la virtud de acreditar las fechas y horas de notificación, con lo cual es fácil corroborar cuándo ésta se hace y cómo entonces esto afecta el cómputo de los plazos. Es importante señalar que estas reglas privan sobre otras reglas que pudieran existir, como por ejemplo en la Ley de Notificaciones Judiciales, donde los plazos se contabilizan de una forma distinta, con lo cual no hay que perder de vista que esta es una regla propia del régimen especial y taxativo de la contratación pública. Otro detalle muy relevante en el tema de la forma de contabilizar los plazos y de la presentación, en este caso, de los recursos, es que conforme al artículo 26 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, en el SICOP, ciertamente todos los días y las horas están habilitados para actuaciones en la plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que el funcionario, si por lo que sea está trabajando un día que para todos los demás es feriado, pero está adelantando trabajo o está subiendo documentos, hay que correr con algo, inclusive un sábado o un domingo, a nivel de la plataforma lo puede hacer. Pero vean que es diferente el concepto de día habilitado a día hábil. Los plazos cuentan en días hábiles, no por el hecho de que un funcionario esté subiendo un pliego de condiciones un domingo en su día libre, pero para adelantar trabajo y lo deja subido ese día al sistema, no quiere decir que ese domingo cuenta para efectos del plazo para la presentación de objeciones, por ejemplo. Porque para efectos de la presentación de los recursos, no todos los días son hábiles. Los sábados, los domingos, los días feriados, los asuetos o los cierres dictaminados de forma general hacen que los días no sean hábiles y por lo tanto esos días no cuentan a la hora de presentar los recursos. Los recursos se presentan contando el plazo, hemos dicho, en días hábiles
y a partir del día siguiente a la notificación que se hace por medio de publicación en el SICOP. Eso nos lleva a preguntarnos cuando hay etapas o periodos como la Semana Santa, si, por ejemplo, el jueves o viernes santo, se toman en cuenta en el cómputo del plazo para objetar o para presentar un recurso contra el acto final. Siendo feriados obligatorios, estos días no cuentan en ese cómputo. Por ejemplo, si la institución abre de lunes a miércoles de la Semana Santa, ahí la pregunta que surge, ¿esos días cuentan en el cómputo de plazo? Ahora lo vamos a ver. O lo mismo los sábados y domingos. Y es importante entonces tener en cuenta esta diferenciación entre los días que a nivel de plataforma pueden estar habilitados para hacer gestiones y los días que son realmente hábiles conforme a la legislación para establecer cuándo y cómo comienza a contarse el plazo para interponer recursos, ya sea de objeción o contra el acto final. Periodos como la Semana Santa siempre generan este tipo de dudas y generan el reto de saber contabilizar los plazos. Ahí tienen ustedes en primera instancia el ejemplo de lo que pasó en el año 2025. Veamos ahora lo que pasaba en la Semana Santa del año 2026, donde para efectos del sector público costarricense, los días 30, 31 y del 1 al 5, todos esos eran días inhábiles. Por lo tanto, dependiendo de cómo estaba la situación con la administración contratante y sobre todo con la instancia que resolvía los recursos, eso incide en el cómputo y en la presentación válida de los recursos de objeción o contra el acto final. Y aquí vamos a ver posibles escenarios. Si la administración que promueve la licitación estaba trabajando esos días, pero, por ejemplo, se trataba de una licitación mayor en donde la instancia que conoce el recurso es la Contraloría y la Contraloría estaba cerrada, el plazo se cuenta en función de la instancia que resuelve el recurso. Podía ser una municipalidad que estuviera trabajando de lunes a miércoles, pero la Contraloría estaba cerrada, con lo cual el lunes, martes y miércoles que la municipalidad estaba abierta, en este escenario 1, no cuentan, puesto que si era la Contraloría quien resolvía el recurso y la Contraloría estaba cerrada oficialmente, el plazo no corre. En otro escenario, en el segundo escenario que vemos aquí, la administración que promueve la licitación estaba cerrada y la instancia que conoce el recurso, diferente, pensamos que fuera la Contraloría también, estaba cerrada. Igualmente el plazo no corre hasta que la instancia que resuelve el recurso está operativa, está en días hábiles. En un tercer escenario, si la administración que promueve la licitación es la misma instancia que conoce el recurso y estaba cerrada, pues sería un escenario similar al anterior. El plazo no cuenta. Si en cambio la administración que promueve la licitación es la misma instancia que conoce el recurso y sí estaba trabajando, el plazo por supuesto que ahí está corriendo, por ejemplo lunes, martes, miércoles, puesto que es la misma instancia que conoce el recurso. En ese caso el plazo sí cuenta y no contarían jueves y viernes santo, ni sábado ni domingo, porque ya son feriados de ley. Como hemos dicho, en el régimen de la Ley General de Contratación Pública, los plazos para interponer el recurso de objeción son fijos en función del tipo de procedimiento. Aquí tienen en pantalla los datos del recurso de objeción en el caso de una licitación mayor. La interposición se hace ante la Contraloría General de la República por medio siempre del SICOP y el plazo de interposición es fijo de 8 días hábiles siguientes a la publicación del pliego de condiciones en la plataforma SICOP. La administración va a recibir una oportunidad, va a tener la oportunidad de defender el pliego a través de una audiencia que la Contraloría le va a dar igualmente por un plazo definido en la ley, que en este caso coincide con el plazo de interposición del recurso,
8 días hábiles. Todas estas audiencias y todas estas actuaciones cuentan siempre en días hábiles. Y el plazo que tiene la Contraloría para resolver es de 8 días hábiles desde el vencimiento del plazo de la audiencia que se le dio a la administración. Si el caso es complejo, la normativa le permite a la Contraloría notificar en el plazo de ley únicamente el portanto, es decir, la parte resolutiva de la resolución, y le concede 3 días hábiles más para terminar de redactar toda la resolución de fondo y notificarla. Hay un caso particular y es el de las compras de la caja promovidas en virtud del artículo 60, inciso D. En este caso, la caja podría promover una licitación menor que en realidad tiene monto de licitación mayor. Si es el caso típico de una licitación menor pero con monto de licitación mayor, producto de la aplicación del artículo 60, el órgano competente y la instancia encargada de resolver esa objeción sería la Contraloría por el tema del monto. Aquí vemos un vestigio, si se quiere, del régimen de la Ley de Contratación Administrativa, en cuyo caso el monto era el determinante del tipo de recurso. Y eso pasa con esta situación, este supuesto específico para la caja contemplado en el artículo 60, inciso D. En el caso de la licitación menor, el recurso de objeción está reservado al conocimiento de la propia administración contratante y el plazo de interposición es de 3 días hábiles siguientes a la publicación del pliego de condiciones en el SICOP. En este caso no hay un trámite de audiencia interna oficialmente contemplado, con independencia de que la institución así lo gestione entre la unidad solicitante o las unidades encargadas de la redacción del pliego. Se deberá revisar qué es lo que el objetante alega, cuál es la prueba que presenta, y también se debería valorar la conveniencia, oportunidad, la lógica de lo planteado por el objetante y proceder a revisar si el pliego está bien o mal planteado. El plazo de resolución que tiene la institución contratante con respecto al recurso de objeción es de 5 días hábiles desde su presentación. Igualmente, si el caso es complejo, la institución podría notificar solo el portanto, es decir, la parte resolutiva, y 3 días después, 3 días hábiles después, notificar el resto de la resolución. Aquí hay que recordar que en el caso de la caja, sí podría haber una regla diferente, tratándose de una licitación menor cuyo monto fuera realmente de licitación mayor, caso en el cual se aplicaría lo explicado anteriormente. En el caso de la licitación reducida pasa un fenómeno interesante y es que esta licitación, como recordaremos, es la transformación de la anterior excepción de contratación directa de escasa cuantía, que era un proceso semiconcursado con invitación a 3 potenciales oferentes y que en la Ley de Contratación Administrativa no tenía oficialmente recurso de objeción, pese a ser un proceso concursado. En la Ley General de Contratación Pública, esa contratación directa de escasa cuantía desaparece y se transforma en la licitación reducida. Esta licitación reducida originalmente en el texto del proyecto de ley no tenía tampoco reconocido el recurso de objeción al pliego. Eso cambia en la última versión de la ley general que se termina aprobando y genera el defecto a nivel de redacción de la ley en el sentido de que en el artículo 63, inciso N, apenas aparece contemplado el recurso de objeción, pero no quedaron ahí definidas las reglas ni plazos para el trámite de la objeción en las licitaciones reducidas. Esas reglas quedaron definidas a nivel de reglamento y el plazo de interposición es de 2 días hábiles siguientes a la comunicación del pliego por medio del SICOP y el plazo de resolución es de 3 días hábiles siguientes a su presentación. Igualmente se permite a la institución contratante, que es la que conoce y resuelve el recurso, notificar únicamente el portanto y 3 días después, 3 días hábiles después, notificar la parte integral de la resolución.
En esta diapositiva tienen ustedes un resumen de los datos más relevantes con respecto a los plazos de interposición de los recursos de objeción, revocatoria y apelación que son contra el acto final, las instancias que resuelven y los plazos de trámite más relevantes que hay para la gestión de cada uno de estos recursos. Ahora bien, un error muy común, lamentablemente, que se da en la tramitación de los recursos o del procedimiento como tal, es que la administración puede cometer el fallo de indicar una fecha como plazo máximo para la presentación de un determinado tipo de recurso, podría ser el de objeción o también podría ser los recursos contra el acto final, pero dando el dato de manera incorrecta. Es decir, la administración no supo contabilizar bien el plazo o lo digitó mal a nivel de la plataforma y le da al usuario un dato que es incorrecto. Pone una fecha como plazo de objeción para, por ejemplo, el 24 de abril, cuando en realidad el plazo se venció el día 23. Si el recurso lo conoce la Contraloría General de la República por ser una licitación mayor, en el caso de una objeción, y yo confiada en que en el SICOP nos dice que el plazo de interposición es el día 24 de abril, voy y presento el recurso por medio del sistema, el recurso llega a la Contraloría va a realizar el cómputo correspondiente conforme a las reglas que hemos visto que están definidas en la ley y me va a rechazar el recurso por extemporáneo. La responsabilidad del correcto cómputo del plazo le corresponde al objetante o al recurrente cuando se trata de recursos contra el acto final. La ley dispone los plazos de una manera clara, ya no existe tanta confusión con respecto al primer tercio, salvo en el caso del ICE posiblemente se mantiene ese mayor riesgo, pero siempre la responsabilidad va a ser de quien presente el recurso. El dato que el SICOP me da es una referencia, pero no puede tomarse como el dato oficial, pese a que la plataforma sí que es la plataforma oficial. Ahí uno podría discutir eso, pero hasta la fecha, en todos estos casos donde el error en cuanto al tema plazo proviene de una fecha incorrecta estipulada en el SICOP, normalmente vemos que los recursos se rechazan por extemporáneo y nunca ha sido válido el argumento de señalar que el SICOP nos daba esa fecha. ¿Por qué? Porque es obligación del recurrente contabilizar el plazo, hacer las cuentas y tener controlado cuál es la fecha máxima de interposición del recurso. Hablemos ahora de la forma de presentación de los recursos. Antiguamente, y hablamos ya de hace varios años, la presentación era física en la ventanilla de la institución o de la Contraloría. Posteriormente se evolucionó a la presentación electrónica de los recursos, aceptándose su presentación por fax, ya hace bastantes años, y luego por correo electrónico institucional o el correo que la Contraloría había habilitado para esos efectos. También ahí era interesante, y esto es un detalle que no he comentado, que la interposición estaba sujeta también no solo a que el día fuera hábil, sino también el horario. El horario de presentación era fundamental. Si la Contraloría trabajaba de 8 a 4, el recurso, aunque se interpusiera por correo electrónico o por fax, debía ingresar antes de las 4 de la tarde. De hecho, se generó un caos cuando la Contraloría cambia su horario oficial de 7:30 a 3:30 de la tarde. La gente que no se dio cuenta y que mandaba el recurso a las 3:45, a las 3:50 y el recurso ingresaba por correo o por fax en ese horario, ya el recurso se consideraba extemporáneo. Hoy día la forma de presentación ha evolucionado gracias al uso obligatorio de la plataforma SICOP y la presentación siempre va a ser por medio del SICOP. Se va a realizar en el respectivo formulario electrónico según el tipo de recurso. Y hay una disposición directa en la ley con respecto a este tema, el artículo 87, que nos dice que todo recurso se presentará utilizando para ello el sistema digital unificado. Muy importante aquí tomar en cuenta lo que nos dice el artículo 87.
para la interposición del recurso se entienden hábiles todas las horas del propio día en que venza el plazo para presentarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que el plazo se abre desde las 0 horas hasta las 23:59 del día que vence el plazo para su presentación. Es decir, que aquí ya no interesa si la Contraloría cierra a las 3:30, si es la institución contratante y cierra a las 5 o cierra a las 2 de la tarde, ya no interesa porque para los efectos del recurrente el plazo se vence hasta las 23:59 del día último del plazo correspondiente. El sistema SICOP registra las horas, con lo cual ya es más fácil también determinar si el recurso entró dentro o fuera de ese plazo. Y el horario institucional se vuelve irrelevante para esos efectos. Otro detalle muy importante que vino a cambiar la forma de presentación de los recursos es el uso obligatorio de los formularios diseñados e incorporados dentro de la plataforma SICOP. Es obligatoria la interposición de los recursos utilizando el formulario correspondiente. Si es de objeción, de objeción. Si es de revocatoria o de apelación. Si yo interpongo la objeción erróneamente en un formulario de revocatoria, el recurso directamente se tomará como mal interpuesto. O si directamente no utilizo el formulario y lo que hago es adjuntar un documento en Word o un documento en PDF con la firma digital, pensando que con eso el recurso cumple con todas las formalidades a nivel de sistema, el recurso también va a ser rechazado. Veamos lo que dice el artículo 244 del actual reglamento a la Ley General de Contratación Pública. El recurso será rechazado de plano por inadmisible en los siguientes supuestos. El inciso D directamente nos habla de la inobservancia de los requisitos formales. Cuando no se cumplan los aspectos esenciales para la tramitación del recurso a través de los medios establecidos al efecto, tales como la no interposición en el sistema digital unificado o no se utiliza el formulario electrónico dispuesto en ese sistema para la interposición y firma del recurso. El recurso se firma a través del sistema a la hora en la que redactamos el recurso en las casillas correspondientes y le damos enviar, y eso pasa por un proceso de aprobación interna del oferente que está presentando el recurso, de la persona que está presentando el recurso. Eso ya se toma a nivel del sistema como la firma. No se requiere que el archivo, ni siquiera se requiere que se adjunte un archivo. Lo que se adjunta y es válidamente considerado es la prueba, pero el recurso como tal no debe adjuntarse, y un recurso que se suba en esas condiciones podría ser válidamente rechazado de plano por inadmisible a partir de la aplicación de este inciso D del artículo 244. Importante entonces tener en cuenta que la firma y la redacción del recurso se hace a través del propio sistema, no es un documento adjunto y no debe llevar más formalidad que copiar el texto en el propio formulario específico para el tipo de recurso que corresponde. Es igualmente responsabilidad del recurrente conocer esto y además escoger el formulario correspondiente, si es objeción ante la administración como si es objeción ante la Contraloría. Esa es responsabilidad del objetante. El sistema no le va a ayudar en eso, no lo va a direccionar, no le va a llevar específicamente al formulario que corresponde según el tipo de licitación. Y en eso le recae toda la responsabilidad y el conocimiento previo de las reglas de la contratación pública al recurrente. En el recurso de objeción, y lo mismo pasará con los recursos contra el acto final, como hemos dicho, la forma de presentación es a través del formulario correcto que hay dispuesto en el propio SICOP. Sea una licitación mayor cuyo conocimiento recae en la Contraloría General de la República, como en una licitación menor o reducida, donde el recurso lo conoce la propia administración contratante, el recurso siempre se va a interponer por medio del SICOP.
Las reglas de presentación están claramente definidas en el artículo 243 del reglamento, que en resumen nos dice, siempre a través del SICOP hay una obligación de utilizar los formularios electrónicos, documentos adjuntos solo se acepta para efectos de incorporar la prueba idónea, son hábiles todas las horas del propio día en que vence el recurso, el plazo para presentar el recurso, y puede ser rechazado el recurso por no utilizar el formulario o por haber enviado el recurso, por ejemplo, por medio de correo electrónico. ¿Qué pasa si el día que vamos a interponer el recurso el sistema está caído, por ejemplo? Tendríamos que solicitar a RACSA, como administrador de la plataforma SICOP, una certificación de que el sistema estaba inoperativo ese día. Y aún así nos arriesgamos a que no nos validen ese argumento, señalando que tal vez había 8 días para interponer el recurso y si usted se esperó al último momento es responsabilidad suya. Habría que ver si simplemente la certificación de que el sistema estaba caído ese día es suficiente. Claramente, otros casos que se han visto en donde el objetante presenta la objeción extemporánea y adjunta capturas de pantalla de que el sistema estaba caído, eso no se ha tomado como prueba suficiente para aceptar un recurso fuera del plazo por problemas del SICOP. Veamos ahora una ruta a través del sistema SICOP para la interposición del recurso de objeción. Aclaro que esto podría haber cambiado con las últimas actualizaciones hechas a la plataforma. Para la interposición del recurso, lo primero será entrar con nuestro usuario a la plataforma, estar logueados, como se dice, y, por ejemplo, a través de la pestaña Concursos, vamos a buscar el procedimiento de interés. En ese procedimiento de interés van a estar descritos todas las características del procedimiento, los documentos del pliego de condiciones y, por ejemplo, como en este caso, si hay partidas independientes, las partidas van a estar descritas y en un punto específico del formulario del expediente electrónico se distingue el proceso por partida. Y vean que aquí se abre la opción de presentar el recurso de objeción. Aquí me va a dar el botón presentar recurso. Vean que también me da la opción de presentar oferta, pero aquí en este caso sería la opción para presentar el recurso de objeción. Muy importante es que cuando le vamos a dar al botón de presentar recurso, se me va a desplegar esta pantalla donde yo como objetante voy a tener que escoger el tipo de recurso a presentar. Como les decía, el sistema no lo hace, no hace la elección por mí. Alguien podría pensar, si ya se sabe a nivel de la normativa que en las licitaciones menores y en las licitaciones reducidas el recurso de objeción siempre lo va a conocer la administración, ¿por qué no me sale de una vez el formulario directamente dirigido a esa opción? Sin embargo, no es así. Y el sistema me va a desplegar las dos opciones, recurso de objeción ante la Contraloría o ante la administración. Aquí no se ve por la forma en la que se presenta en el sistema, que cuesta mucho hacer la captura de pantalla, pero sí salen las dos opciones y uno como objetante es quien debe escoger la opción correcta. Una vez escogida la opción correcta, el sistema me va a desplegar todas las características o los contenidos más bien mínimos que va a tener esa objeción y me lleva, en algunos casos me parece a mí que es algo confuso, me hace una lista, por ejemplo, de aspectos objetados que yo tendré que marcar. Vean que me pone sistema de evaluación, factor de evaluación, aquí me pone luego sistema de evaluación, metodología del factor, condiciones invariables, con lo cual yo tendré que ir marcando todo lo que yo esté objetando. Pero además de marcar, yo tendré que desarrollar en la casilla correspondiente todos los alegatos y la argumentación propia de la fundamentación del recurso de objeción que se requiere. Eso va a escribirse directamente aquí en la casilla. No es válido poner en esta casilla de justificación ver documento adjunto. Eso sería una forma incorrecta de interponer el recurso. En su caso, lo lógico es que aquí se describa todo el desarrollo del texto
que normalmente se escribiría en un Word y pasar a un PDF. Bueno, lo que se hace ahora, hoy en día en la práctica, se escribe el mismo documento de Word o de PDF y se copia aquí. Y esto es lo que oficialmente vale, no el documento adjunto. Aquí hay que aclarar que el documento de Word o de PDF que se elabora normalmente se pone como un adjunto como parte de las pruebas. Hay abogados inclusive que han argumentado que el lenguaje escrito, por ejemplo, con el uso de las negritas o las mayúsculas o los subrayados, hace énfasis, ya que el proceso es eminentemente escrito, esos énfasis son parte de la argumentación, el resaltar ideas, el resaltar argumentos, y eso es parte del ejercicio de fundamentar. Por eso muchas veces se sube, yo por ejemplo a nivel personal tengo esa práctica, subir el documento de recurso que hemos redactado en un Word o un PDF, lo subimos como parte de la prueba. Además, no nos engañemos, en la práctica es mucho más fácil leer el documento PDF adjunto que lo que se pone aquí en el formulario, que no siempre es amigable. Si además el texto es muy extenso, puede ser difícil estarlo leyendo a nivel del formulario como tal. Entonces es importante tomar en cuenta esa práctica con el respectivo cuidado de que el texto que se adjunte obviamente coincida con el texto que se ha escrito directamente en el formulario electrónico. En el caso del recurso de objeción, su interposición por medio del sistema suspende automáticamente la recepción de ofertas y la apertura queda bloqueada. El sistema no va a realizar la apertura hasta que no esté resuelto el recurso de objeción. Es importante también tomar en cuenta que cuando ya el recurso se resuelve, la resolución de fondo en principio agota la vía, salvo que se ordene modificaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el recurso se declara con lugar y la Contraloría le ordena modificaciones que la administración debe hacer en el pliego, la administración no tiene una segunda instancia, no tiene un recurso de revisión para que la Contraloría reconsidere lo resuelto. La administración solo podría ir a un contencioso, demandar a la Contraloría y decirle que no está de acuerdo con lo que le ordenó modificar del pliego, pero eso tardaría muchos años en ser resuelto. En el ínterin, la administración mantiene la obligación de acatar lo resuelto por la Contraloría, efectuando los cambios en el pliego de condiciones. Esos cambios, esas modificaciones, se deben aplicar al texto del pliego y deben comunicarse a través del SICOP. Hablábamos en clase que no siempre está la práctica de incorporar las modificaciones como tales en el texto integral del pliego, sino que muchas veces se suben como enmiendas o modificaciones por aparte, dejándole a los interesados la obligación de ir integrando y de ir sustituyendo texto del pliego original con las modificaciones hechas. Eso puede dificultar muchísimo la comprensión del pliego de condiciones. Y yo como sugerencia sí les digo que lo ideal sería que existiera, lamentablemente ya no existe, una norma como la que viene en el artículo 11 del reglamento de la ley de contratación administrativa que obligaba a la publicación de una última versión integral del pliego ya en su versión final incorporando las modificaciones. La resolución que resuelve el recurso de objeción de manera positiva o negativa es susceptible de las diligencias de aclaración y edición, pero eso no va a cambiar el fallo final que se ha dado en esa resolución. Aquí tienen ustedes a mano algunas resoluciones que se refieren al tema del uso obligatorio del formulario electrónico y la consecuencia que tiene si ese formulario no se utiliza, que determina el rechazo del recurso. La Contraloría le ha dado mucho valor a este tema, posiblemente aquí entre ustedes y yo, para rechazar recursos y con ello disminuir también la carga de trabajo, seamos sinceros. Oficialmente se defiende que es un tema del uso de datos abiertos, de las funcionalidades del SICOP y de garantizar que los datos se puedan utilizar para efectos de inteligencia de datos, de recopilación de información, pero lo cierto es que esta ha sido una fuente importante de rechazos, una vía importante para el rechazo de recursos por el no uso correcto del formulario electrónico.
Vean que aquí en este fallo la Contraloría dice, en razón de lo expuesto, considerando que el reglamento dispone con claridad que procede el rechazo por inadmisible, se debe proceder de esa forma cuando no se utilice el formulario electrónico dispuesto en el Sistema Digital Unificado para la interposición y firma del recurso. A partir de lo anterior, indicar simplemente en el formulario ver adjunto o hacer una remisión a un anexo del formulario en el que se encuentra el desarrollo de la acción recursiva en un formato de documento portátil o PDF implicaría no utilizar el formulario dispuesto por el sistema. La Contraloría insiste acá en que el uso del sistema digital de compras públicas es obligatorio para toda la actividad regulada en la ley y congruentemente con ello, la obligatoriedad del uso del formulario que brinda la plataforma para la interposición del recurso, mediante el cual se debe realizar el desarrollo de lo argumentado en la impugnación, siendo los anexos o adjuntos del recurso reservados únicamente para elementos probatorios. Este es un caso entonces en el que el recurso es rechazado de plano por inadmisible por haberse subido como un PDF y no haberse redactado directamente en el formulario correspondiente. En definitiva, tenemos entonces que el uso del formulario electrónico es esencial para la correcta presentación de los recursos, es obligatorio para todas las partes, incluyendo las respuestas a las audiencias que la administración da. La administración debe igualmente responder las audiencias en el formato electrónico habilitado en la plataforma y otros medios de respuesta podrían suponer que no se tenga por atendida la audiencia. Aquí hay que hacer una observación importante. Cuando se trata de una objeción y se le da audiencia a la administración, la Contraloría necesariamente requiere del criterio de la administración con respecto al objetado. Entonces, aunque la administración podría obviar la obligación de contestar en el formulario, si sube un documento adjunto, este podría ser un caso en el que, pese a la obligatoriedad que hay del uso del formulario, la Contraloría, por un tema de conveniencia con respecto a los asuntos discutidos, podría considerar la respuesta simplemente para poder resolver el recurso. En cambio, y eso puede pasar también a nivel de apelación, en cambio, si el adjudicatario en un recurso de apelación, al responder la audiencia, no responde la audiencia utilizando el formulario y adjunta un documento, ese documento al adjudicatario no se le va a tomar en cuenta para nada. Lo mismo que si al apelante se le da la segunda audiencia y responde vía documento adjunto y no formulario. Es decir, que con la administración a veces la Contraloría hace un trato diferenciado porque necesita del criterio de la administración, pero sí se podría exponer la administración a un proceso disciplinario, sancionatorio, por incumplir con la obligación del uso del formulario electrónico para dar respuesta a las audiencias que son parte del debido proceso en el trámite de los recursos en el régimen de la contratación pública.